Hola, ¿cómo están? ¿Están ahí? Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Hola, Silvana. Hola, Gonzalo. Hola, Florencia. ¿Cómo están? Hola, profe. Bueno, mejor así con la pantalla, que lo pueda ver. Esto de que lo vean solamente a uno no es muy agradable. Hola, Magalí. Bueno, ¿cómo se preparan para Semana Santa? ¿Hay asadito? Hola, Milagrosa, ¿cómo estás? Hola, Joaquín. Bueno, medio caro para comer un asado es un milagro, ¿no? Hola, Mili. Bueno, vamos a esperar unos minutos a que terminen de entrar todos, ¿sí? Para comenzar la clase. ¿Cómo estuvieron con el práctico, con los prácticos? ¿Bien? A mí el primero me fue un poco mal, saqué un 6, pero en el segundo bueno, ya repunté un poquito, un 7. Vamos queriendo ahí, de poquito. Ah, muy bien, muy bien. Eso quiere decir que tenemos que levantar nosotros más la puntería si en el primero sacaste solamente 6. Bastante bien. Te digo que normalmente suele ser más baja la nota. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Bueno, ¿y los demás, cómo les fue? ¿Cómo les resulta la metodología de trabajo hasta ahora? ¿Bien? Bien. Yo rendí los dos, me fue bien en los dos. Me cuesta un poco manejar el tiempo, el tema del tiempo, la lectura de las consignas y demás. Es como que por ahí me pongo un poco nerviosa en ese sentido, pero después bien. Hasta ahora la experiencia, en mi caso, ha sido positiva, al menos hasta ahora. Claro, claro. Y sí, es un tiempo limitado, pero igual es bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo. Obviamente que cuanto más tienen estudiado los textos, más fácil les resulta escribir, ¿no? Eh, y ustedes ya van a ver que esta metodología de estudio, de trabajo, les va a permitir llegar mejor parados al parcial. ¿Mm? Yo ya les di la fecha del parcial, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar poniendo para grabar, así después le mando el link. ¿Mm? ¿Hay estudiantes de historia aquí en la sala? ¿O son todos de la Facultad de Economía? Son todos de la Facultad de Economía, parece. Bueno. Ahora cuando empiece a grabar, comenzamos. Ahí está. Bueno, a ver, sería interesante si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema de la Revolución Industrial Británica, para que la vayamos andando y no avancemos más, ¿sí? Primero resolvamos las dudas que haya. ¿Mm? Yo voy a comenzar a hablar un poco desde la Revolución Industrial Británica y ustedes me irán diciendo, ¿sí?, si necesitan que aclare algo. ¿Mm? Eh, ¿Recuerdan ustedes cuando pusimos en la clase, en la primera clase, eh, ese mapa mundi que se iban encendiendo las lucecitas, ¿sí?, que nos mostraba en definitiva eh, la desigualdad en el proceso de desarrollo histórico? ¿Eh?
Y yo les decía, cuando uno mira esa evolución histórica, lo primero que sale a la luz es que el desarrollo histórico, económico y social es desparejo, es desigual. La igualdad en los niveles de desarrollo es algo ahistórico. Lo natural en la historia es esa desigualdad, ese desarrollo desparejo entre las distintas regiones. Para decirlo también de otra manera, lo natural o lo habitual en la historia es la heterogeneidad. La heterogeneidad en los niveles de desarrollo, en las modalidades de desarrollo, en las formas de desarrollo, como en las personas. Cada uno va tomando distintos caminos. Lo mismo pasa entre las distintas regiones del mundo. Entonces, yendo puntualmente a la coyuntura histórica que estamos analizando ahora, que es fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, es decir, el comienzo de esa era de capitalismo industrial, lo que deberíamos decir, que aquí también se repite esa clave histórica. El desarrollo del capitalismo industrial es desparejo. Y como decíamos en la primera clase, la Revolución Industrial Británica es el comienzo de esa ruptura, es el origen del tsunami, ¿sí? Pero de allí en adelante hay distintos ritmos, distintas modalidades. Hay algunas experiencias que se parecen más a la experiencia británica, otras experiencias que se parecen menos y otras experiencias que no se parecen en nada. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poco cuáles son esos factores que inciden en estas diferencias. ¿Sí? Pero en principio digamos esto. Esa heterogeneidad nos habla de que hay distintas maneras de salir de la sociedad preindustrial, de las sociedades tradicionales, la sociedad feudal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el caso europeo, hay distintas formas de salir de esa, porque no todos los feudalismos son iguales. No es lo mismo la sociedad feudal francesa que la sociedad inglesa o la sociedad británica. O en el caso de Estados Unidos, que no hubo un pasado feudal. Entonces, de la diversidad de las formaciones económicas y sociales precapitalistas, allí está el origen de los distintos ritmos en la construcción del capitalismo industrial. ¿Sí? Son distintas transiciones, ¿no? El primer caso, ya decía, el caso inglés. Si nosotros de allí nos vamos hacia Europa continental, hacia las primeras experiencias, la primera experiencia es la belga, ahora vamos a ver enseguidita nomás, que es la más parecida a la experiencia, hola Magalí, ¿cómo estás? A la experiencia británica, y después la francesa, y después la alemana y la norteamericana. El próximo práctico que ustedes tienen es el práctico sobre Estados Unidos, sobre Estados Unidos, me parece, sobre la industrialización en Estados Unidos. Digamos, estos países que yo les comenté, estos 5 países, son el primer pelotón de la locomotora industrializadora. La locomotora principal está siendo tironeada por el ejemplo británico, pero esos 5 primeros vagones son Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. Como les decía, bueno, Inglaterra, ustedes saben, fue el caso más temprano y por lo tanto el caso típico. Que allí los distintos factores que confluyeron
en el proceso de industrialización, se comportaron de una manera especial. No se van a volver a comportar así en ninguna de las otras experiencias. ¿Sí? Entonces, allí los distintos factores, que son la industrialización previa, lo que se llama en la historia la protoindustrialización, tenía allí determinadas características. El Estado allí también intervino de una forma determinada. La burguesía industrial, ese sector que se hizo cargo de llevar adelante y imponer la industrialización, también tiene una forma determinada allí en Inglaterra respecto a las distintas realidades de Europa continental. Una preguntita simplemente por si a alguno le interesa esta reflexión, ¿sí? Estamos a fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII. España había recibido un montonazo de metal precioso y de riquezas de Europa. Sin embargo, no llevó adelante la revolución industrial. Lo llevaron adelante esas dos pequeñas islas del norte de Europa. La pregunta sería, ¿por qué razón tanta riqueza y no desarrollaron la revolución industrial? Una de las respuestas posibles, digo, porque alguien podría hablar con razón, por ejemplo, Weber diría, bueno, es el predominio de la Iglesia Católica en la península ibérica. Es verdad, ¿sí? Pero otro de los factores es que en España no había una burguesía, sino que más bien había una aristocracia, ¿no? Que vivía de la renta de lo que le daba el imperio colonial, pero no vivía de la inversión industrial, como va a comenzar a pasar con la burguesía. ¿Correcto? Entonces, esto simplemente era un pie de página. Nosotros podemos pensar este proceso como si fuesen círculos concéntricos. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla para ejemplificar un poquito. ¿Sí? Como círculos concéntricos. Ahí están viendo los círculos concéntricos, ¿sí? ¿O lo veo solamente yo? Estamos viendo, profe. ¿Sí? Bueno, en el centro de estos círculos concéntricos estaría el caso típico británico, ¿sí? Desde allí podemos ir alejándonos y el anillo que sigue sería la experiencia siguiente, podríamos decir Bélgica, y el otro la experiencia francesa, y el otro la experiencia alemana. Es decir, lo que les quiero transmitir es la idea de que allí, en el caso típico, los factores que forman parte del proceso de industrialización se comportan de determinada manera y en las otras experiencias, que son un poquito más retrasadas, ¿sí? Esos componentes van a comportarse de otra manera, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en Europa Oriental? En Europa Oriental va a ser la parte más atrasada del actual mundo desarrollado. ¿Por qué razón? Ya lo habíamos visto en las clases anteriores, en el primer teórico. Cuando se va produciendo la crisis del viejo mundo feudal, ¿no? Se está produciendo esa crisis, se profundiza esa crisis en Europa continental de Occidente, pero en Europa Oriental se produce una refeudalización. ¿Sí? Piensen ustedes que la caída del Estado absolutista en Europa Occidental, ¿sí? La más estruendosa, digamos, la más ruidosa, es la Revolución Francesa, en 1789. Pero en Oriente el Estado absolutista va a caer recién a principios del siglo XX.
fíjense ustedes entonces el retraso relativo de la actual Rusia respecto a Europa Occidental. ¿Correcto? Entonces, les decía, en la medida que en esos círculos concéntricos, en la medida que nos alejamos de ese caso típico, ¿sí? Los factores se comportan en una forma diferente, ¿sí? Además, bueno, les digo el ejemplo recién de la Revolución Francesa. En Europa Occidental, las instituciones feudales cayeron, ¿sí?, muy tempranamente respecto a la experiencia oriental. Piensen ustedes que en Inglaterra el Estado absolutista cae con lo que se llama la Revolución Gloriosa, en 1648, ¿sí? Y es justamente esa reforma del sistema institucional lo que crea instituciones que van a favorecer el proceso de industrialización. Crea un sistema de leyes que va a favorecer ese sistema, ese proceso de industrialización. Lo mismo en la Revolución Francesa. Lo mismo en la Revolución Francesa. Que va a eliminar los últimos vestigios del sistema feudal francés. Y la revolución, la expansión napoleónica después de la Revolución Francesa va a permitir expandir esa lógica moderna, ¿sí?, por toda Europa continental. La experiencia británica va a imponer un modelo. Todos a partir de ahí van a querer imitar el modelo británico. ¿Okay? Y también ese modelo británico va a exportar tecnologías, va a exportar capitales. Se va a dar cuenta de la importancia de haber despegado con la industrialización, entonces va a limitar la migración de especialistas y de técnicos. No va a querer que eso se repita en otros lugares, va a querer mantener esa ventaja comparativa, ¿sí?, respecto a Alemania, por ejemplo, o respecto a España, o respecto a Holanda o Bélgica, ¿sí? Entonces, pero ese modelo británico, recién pudiste entrar, Evelyn, lo lamento, pero no podemos cortar para explicarte. Después podés ver el video, va a estar el link, vos podés verlo desde el comienzo. Entonces, esa experiencia británica se presenta como inalcanzable para las naciones europeas más atrasadas. Y más aún, después de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas van a atrasar un poco la cuestión también en esa coyuntura. Estamos hablando de 1810, 1815. Piensen que nosotros en América Latina vamos a vivir las consecuencias de las guerras napoleónicas, para refrescarles un poquito la memoria, ¿sí? Cuando Napoleón invade España, va a ser el motor de inicio de lo que es la Revolución de Mayo o todas las revoluciones de 1810 en América Latina, ¿sí? Entonces, este caso típico, ¿sí?, además, siempre ocurre con los casos paradigmáticos, es como un caso muy prolijo. Da la sensación, en el caso británico, de que la industrialización está impuesta desde la sociedad hacia el Estado. Desde la sociedad es la burguesía la que empuja y la que promueve que el Estado desarrolle leyes, instituciones y políticas que favorezcan los intereses de la burguesía industrial. Reitero, es como que va de la sociedad hacia el Estado. Es esa fuerza de la burguesía industrial la que promueve políticas estatales que favorezcan sus intereses,
¿sí? Y como ustedes vieron también en el práctico pasado, en el día de ayer, esa experiencia de la burguesía industrial va a generar un pensamiento. El pensamiento de Smith es el pensamiento que expresa los intereses de la burguesía industrial británica. ¿No? Lo mismo que el pensamiento de Ricardo, más aún el pensamiento de Ricardo. ¿No? Entonces, pregunta de examen también, anoten. ¿Cómo es que hacen las demás regiones europeas de Europa continental, de Occidente, para alcanzar a estos británicos que despegaron primero? Largaron primero la carrera de la industrialización. ¿Cómo hacen para alcanzarlo? Entonces, imagínense ustedes como esos aditivos que se le ponen a los combustibles, ¿sí?, para que el motor tenga mayor explosión. Bueno, estos países van a ponerle un aditivo a su historia. En general, ese aditivo, ese factor que va a acelerar el proceso de industrialización para alcanzar a los británicos, ¿cuál sería? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Nadie? ¿Tecnología? La tecnología, sí, pero sobre Y todo, ¿sí? Analía, ¿querés decir algo? sí, se me ocurre que ahora no me acuerdo, seguramente en el secundario lo vi, pero ellos, bueno, No, tenían un eso fue hace ejemplo, mucho. En mi caso fue hace mucho. em, ellos ya tenían el ejemplo bueno, de estos pioneros que habían generado una revolución, que ya se estaban expandiendo y capaz usaron como estrategia también mejorar el comercio con- a través de la navegación. Yo creo que siempre que alguien marca una historia, el que viene atrás toma de ejemplo y mejora la estrategia. Entonces yo Claro, pienso que ellos ya tenían el ejemplo de la división del trabajo, de la exportación, y siempre para el que viene atrás es más fácil. Yo lo pienso así. correcto, es así, es así. Pero vos dijiste así algunas cosas bien interesantes. ¿Sí? Es, por ejemplo, el tema de la navegación. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Eh, eh, Estos estados, en realidad, el lente, la herramienta para acelerar los procesos va a ser el Estado. ¿Sí? Una mayor inversión del Estado en estos países para acelerar el proceso, ¿sí?, y alcanzar el nivel de desarrollo británico. Tal es así que en el caso alemán, que de eso o norteamericano, que es de ese pelotón de las primeras naciones, comienza un poquito más tarde y ya a los 50 años va a ser una potencia industrial que va a superar a Gran Bretaña. ¿Sí? La herramienta fundamental para esto es el Estado, ¿sí?, que ya había actuado en Inglaterra, pero en Europa continental es más potente. Por ejemplo, cuando hablamos de la revolución industrial, de la constitución de los mercados, lo importante que son los mercados, el mercado interno y el mercado externo. Sí, bueno, para la constitución del mercado interno es fundamental el Estado, para la construcción de los canales, la construcción de los puentes, la construcción de los caminos, ¿no? Es decir, para la libre circulación de los bienes y mercancías es fundamental la integración territorial. Eso lo hace el Estado. ¿Correcto? Eso es una herramienta fundamental para crear un mercado. Pero además, piensen ustedes,
es muy difícil pensar en un mercado sin una moneda única, sin un sistema monetario. Entonces, ahí de nuevo está el Estado creando el ambiente, las herramientas, ¿sí? En este caso la política monetaria, para que haya posibilidad de un mercado, ¿sí? Entonces, el Estado va a ser algo que le vamos a empezar a prestar mucha atención, ¿no? ¿Cómo hasta entonces había operado el Estado? Bueno, esto, como les decía, creando un orden propicio para la industria, ¿eh? Es decir, eliminando las instituciones feudales. Por ejemplo, lo vamos a ver en el caso alemán, ¿eh? No en el caso norteamericano, porque allí no existía feudalismo previo, pero sí en el caso alemán o en el caso francés, la eliminación de las aduanas interiores. Las aduanas interiores, imagínense, por ejemplo, como era Argentina en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Cuyo tenía una aduana, Córdoba tenía otra aduana, Buenos Aires tenía, entonces, claro, exacto, entonces para que un producto llegue de Mendoza a Buenos Aires tenía que pasar por distintas aduanas. Entonces, justamente lo que necesitamos es eliminar las aduanas interiores para crear un mercado de libre circulación de las mercancías. Eso lo va a hacer el Estado. Entonces, decían, la reforma de las instituciones, la eliminación de las aduanas interiores, la creación de un sistema legal que favorezca las inversiones, los contratos de distintos tipos, de mano de obra, o los préstamos financieros, las inversiones financieras. Esto en primer lugar. En segundo lugar, generando, como decía, una infraestructura. ¿No? Una infraestructura, los caminos, las comunicaciones, la educación. Jocelyn, ¿querés preguntar algo? Sí, profe, ¿es una superestructura o una estructura? De lo que usted hablaba de la... Bueno, mientras te haces el cafecito... Lo siento, que son las 6. Entonces, estamos hablando de que el Estado interviene en crear las condiciones, tanto a nivel estructural, lo que pregunta Jocelyn es, hace referencia a una mirada donde lo estructural son las bases materiales, ¿sí? Y lo estructural es la dimensión política e institucional, ¿sí? Bueno, ambas cuestiones, el aporte del Estado es fundamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía recién, en infraestructura, las comunicaciones, ¿sí? El ferrocarril vendrá después, ¿no? La educación, fundamental, para algunos casos más que para otros, el sistema de instituciones educativas, ¿no? Y también la creación de un sistema de leyes que beneficie a la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de sindicatos, algo que favorecía a la burguesía industrial, ¿no? O subsidios, o protección. Esto lo hace el Estado. Todos los estados lo han hecho. Es una quimera esta cuestión de la industrialización sin el impulso del Estado. Sin el impulso del Estado no hay camino hacia la industrialización, ¿sí? Eso es parte de la idea dominante en la actualidad, que las intervenciones estatales son perjudiciales para la economía, ¿sí? Pero el Estado en la historia es un Estado interviniente de forma permanente, aunque de distintos modos y de distintos grados, ¿sí? Hay un texto que ustedes tendrían que leer muy cortito, son simplemente 3 o 4 páginas, que es el texto de Julio Cebares,
que es sobre el papel del Estado en la historia económica. ¿Eh? Está en la PESCO ese material. ¿Eh? Entonces, el Estado es interviniente de distintas formas, desde la aplicación de aranceles, desde la protección, hasta inclusive la violencia para proteger estos intereses. Esa intervención va a ser posible de que el proceso de industrialización se acelere o se retrase. Depende del tipo de intervención. ¿Sí? Entonces, ¿vamos hasta acá? Inglaterra tuvo un Estado muy fuerte en este sentido, protegiendo sobre todo su sistema su marina, sobre todo en tiempos del Imperio Español, pero también los franceses. Entonces, el Estado es muy importante. El Estado es muy importante porque, como decíamos en clases anteriores, el mercado externo, tan importante para el proceso de industrialización, solo puede crearse y mantenerse con el apoyo estatal. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cómo es que Europa Occidental va a iniciar su proceso y en algunos casos va a superar la experiencia británica? ¿Sí? Con el apoyo del Estado, con el desarrollo de capitales, que van a comenzar a adquirir mayor importancia. Ya no solamente un sistema financiero que apoya el comercio, un sistema financiero adecuado a la inversión industrial, que requiere de retornos más prolongados, de mayor plazo para la devolución, de tasas de interés adecuadas. Y esa va a ser una de las innovaciones, como lo vamos a ver ahora, de Bélgica. Pero siempre el horizonte era repetir la experiencia británica. ¿Sí? En algunos casos, como dijo alguno de ustedes recién en el chat, el ferrocarril y el transporte va a ser muy importante, como la navegación. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el caso alemán. Otra diferencia importante entre el caso típico británico y el caso de los otros países de Europa continental. Inglaterra desplegó su proceso de industrialización, podríamos decir en forma lineal y a partir de la industria liviana. Por eso digo que es lineal. La industrialización británica comienza con la industria liviana, el mayor desarrollo de esa industria liviana comienza a provocar impacto en otros niveles de la economía y comienza a desarrollarse la industria metalmecánica, la industria de los transportes, y así va a llegar hasta el ferrocarril. Pero todo deriva de la industria liviana. Es una larga discusión, o lo fue en alguna época, por dónde comenzar las políticas de industrialización. Si apoyando la industria liviana o con una política más integral que apunte a apoyar a la industria liviana y a la industria pesada a la vez. ¿Sí? Entonces, el proceso de industrialización británico comienza con la industria liviana y solamente necesitó de las formas de transporte tradicional, de las formas de transportes tradicionales, que había facilitado el Estado. En tanto que en Europa Occidental y en Estados Unidos,
la industrialización se va a desplegar junto con la industria pesada. No va a partir necesariamente de la industria liviana, como en el caso británico, sino que es junto con la industria pesada, para decirlo de alguna manera, ¿sí? En una forma gráfica, ¿sí? Los ingleses primero se visten y después se suben a la locomotora. Los alemanes y los norteamericanos, en la medida que se van vistiendo, se van subiendo a la locomotora. Es simultáneo el proceso. La expansión de la industria, de la industria liviana y de la industria pesada. ¿Sí? Ahora vamos a ver los factores que eso lo hacen posible. Porque además, el ferrocarril, que comienza, la máquina de vapor, ya lo vamos a hablar esto oportunamente, aparece en los años 30, 1830 aproximadamente. La máquina de vapor, no el ferrocarril. Cosas diferentes. ¿Sí? El ferrocarril un poco más adelante, ¿sí? 1840. Pero la máquina de vapor y el ferrocarril son modalidades de transporte que tienen una enorme hambre de otro tipo de productos. Entonces, activan otras esferas de la economía. ¿Sí? El ferrocarril va a activar el hambre de acero, va a activar el hambre de madera, de carbón. Entonces va a impactar en otras esferas de la economía, lo que se llama el eslabonamiento. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo ahí. Después, cuando hablemos de la segunda revolución industrial y de todos estos mecanismos, vamos a extendernos un poco más. ¿Sí? Lo cierto es que, bueno, ese ferrocarril va a impactar también en todo el sistema, en todo el mercado, porque facilita la circulación de bienes, los fletes son más baratos, es más rápido el transporte, y va a impactar en la forma de organizar las empresas, y va a impactar en los niveles de inversión, porque no es lo mismo invertir para instalar telares que invertir para desarrollar trenes. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar ahora algunos casos, ¿sí? de los procesos de industrialización. Es agua, nadie vaya a pensar que estoy tomando alcohol en una clase. Entonces, vamos a analizar el caso belga, el caso francés, el caso alemán y el caso norteamericano. Vamos a hacer una breve pintura porque ustedes tienen que leer textos específicos sobre estos dos casos. ¿Sí? El caso belga, vamos a ellos. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ubicarse y no piensen ahí estamos. No, esto no. Esperen un minuto. Acá está. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, para que ustedes vean, ¿sí? Estamos acá. Entonces, fíjense ustedes. En realidad, casi lógico que el país de Europa continental que sea más directamente involucrado, que le sea más fácil copiar la experiencia británica, es Bélgica, porque el
que está más cerca inclusive, ¿sí? Y este pequeño país, que es el caso, reitero, es el caso continental más parecido al típico, al paradigmático, es más cercano al centro de círculos concéntricos, tiene algunos factores que facilitaron la industrialización. En primer lugar, algo que también va a ser lo mismo en Alemania. Bélgica tiene una enorme abundancia de recursos naturales, sobre todo hierro y carbón, ¿sí? Que no es la realidad de Francia, ¿no? Entonces, hay condiciones naturales que favorecen ese proceso, ¿sí? Ese pequeño territorio de Bélgica está cruzado por ríos muy rápidos, cortos y rápidos, lo cual significa una disponibilidad importante de fuerza motriz para mover los telares inicialmente, ¿no? Después, una cuestión muy importante, como ustedes lo vieron en el caso de la experiencia británica, no existe proceso de industrialización si no hay un mercado. Bueno, en esto acá hay dos cositas para comentar. Bélgica, justamente porque tiene una dimensión muy pequeña, si bien esta es una división política moderna, no de aquella época, pero nunca dejó de ser un país pequeño. Bélgica, justamente por ser un país pequeño, puede crear muy rápidamente un mercado interno. Puede crear muy rápidamente un mercado interno. Y por otro lado, tenía al lado sus vecinos dos grandes mercados, el mercado francés, un populoso mercado francés, y Alemania. Entonces, su localización geográfica ciertamente lo beneficia, es decir, cerca de un gran mercado externo, cerca de Inglaterra, de aquí llegaban fácilmente los capitales, de aquí llegaban fácilmente las influencias tecnológicas, de aquí llegaban, desde Gran Bretaña llegaban también con mucha facilidad, a pesar de que Gran Bretaña lo prohibía, llegaban también los artesanos y los que comenzaban a llamarse como ingenieros. Bélgica tenía también, como parte, como eco de Flandes, de los Países Bajos, ¿sí?, una importante tradición artesanal, sobre todo influenciado por los talleres de lanas de Flandes y de los Países Bajos. Y finalmente, algo que va a comenzar a resaltar en las experiencias de Europa continental es el papel del Estado, ¿sí? El Estado fue muy importante para crear toda la infraestructura de transportes, de caminos, de puentes, para el sistema monetario, para crear el mercado, para la promoción de bancos industriales. Bueno, en Bélgica aparece el primer banco especializado en inversión industrial, por ejemplo. Y el proceso de industrialización es muy parecido al proceso británico, ¿sí? Por eso es un proceso de imitación, casi. Comienza con el algodón, con la industria textil, y después ese desarrollo de esa industria liviana va a impactar por necesidades que se van acumulando en la industria metalmecánica, ¿no? Y en el carbón, ¿no? Ustedes tienen un texto para leer sobre este proceso, no me voy a meter mucho más en esto. Entonces,
Pero, ¿cuáles son las particularidades del caso de Bélgica? ¿Mm? Ya hemos señalado algunas ventajas, ¿eh? Eh, pero, ¿qué lo hace en particular? ¿Mm? Una de las primeras ventajas que habría que señalar, eh, porque es un caso típico de difusión del caso británico, es la transferencia de tecnología, de recursos humanos y capitales desde Gran Bretaña. Pero, como les decía, es el primer caso donde el Estado es muy importante. Claro, todavía no se había iniciado la experiencia alemana, que ahí va a ser mucho más importante. Pero es el primer caso en Europa continental donde el Estado tiene un papel impulsor destacado, ¿no? En cuanto al estímulo de la industria, en cuanto a, por ejemplo, disciplinar la fuerza de trabajo, reprimir y disciplinar a los trabajadores para beneficiar a la burguesía industrial, evitando las protestas y evitando las alzas de salarios, reprimiendo los sindicatos. Les decía, allí aparece la Sociedad General de Bélgica, que era un banco especializado en inversión industrial. Eso aparece en 1820. Entonces aparecen por primera vez en un sistema financiero ajustados a las necesidades de la industria. Y que va a ser como una especie de articulador de capitales, entre la necesidad de capitales y la posibilidad de importar capitales, en este caso sobre todo de Inglaterra. Claro, en la medida que comenzó a expandirse la industria, el hierro y el carbón comenzaron a atraer las mayores inversiones. Por lo tanto, es allí en Bélgica donde comienzan a aparecer, antes que en cualquier otro lugar de Europa continental, grandes empresas metalúrgicas de enormes dimensiones, y entonces van a comenzar a aparecer también esa fusión tan propia de la segunda revolución industrial entre las empresas industriales y los bancos. ¿No? Ya en 1830 en Bélgica va a haber empresas que no se sabe quiénes son los dueños, porque los dueños son bancos. Profe, algo se Sí. me desconectó. Me quedé en las ventajas, que bueno, el rol que había cumplido el Estado, y ahí había hablado algo de los sindicatos y se me cortó. No dije mucho más, Bueno. Igual de todas maneras, no sé quién es la que está preguntando, pero sí, ¿quién? Analía Paredes. Analía. Igual de todas maneras después lo podés escuchar en la grabación, pero lo que dije después de del disciplinamiento de la mano de obra es que es en Bélgica donde se da el impulso a los bancos, apoyados por el Estado, que van a articular el ingreso de capitales en función de esa necesidad industrial. Y también es allí en Bélgica donde van a comenzar a aparecer las grandes empresas que van a ser propias de la segunda revolución industrial, donde ya el dueño de la fábrica es un desconocido, no tiene cara, son los bancos, los que son los dueños de las fábricas. Gracias, profe. No es nada. Entonces, esta es una de las características fundamentales del caso belga. La importancia del Estado, la importancia de los capitales, ¿sí? Y esto hace a dimensiones diferentes de la empresa industrial, y organizaciones diferentes
de la industria. Aparece la sociedad anónima, aparecen ya el propietario no está tan identificable como en la primera experiencia británica. Y esto lo vamos a ver claramente cuando hablemos de la segunda revolución industrial. Bueno, allí está el caso belga para que ustedes lo estudien. Vamos a hablar un poquito del caso de este gran país, Francia. ¿Están viendo el mapa, no es cierto? Sí, supongo. Bueno, Profe, ¿se ve? ¿se ve? Bien. Entonces, Francia, claro, ustedes ya saben, había vivido la Revolución Francesa en 1789 y los ecos de esa tremenda revolución perduraron hasta los 1820-1825, todo lo que es la expansión del Imperio Napoleónico hacia España, ¿sí? Y hacia el resto de Europa. Los revolucionarios franceses pasaron de una situación de defenderse de una situación defensiva a una situación ofensiva. Entonces, este país es un caso muy particular. Es un caso muy particular. A ver, hay alguien que está queriendo entrar. ¿Por qué es un caso muy particular? Porque, bueno, siguiendo los círculos concéntricos, el caso típico es el inglés, después sigue el caso belga, después el caso francés. ¿Sí? Y es un caso particular porque no es como en Inglaterra o como en Bélgica, donde es identificable una década, un momento, una coyuntura en la historia donde uno ve que los índices industriales se despegan, son todos positivos, y los índices también demográficos. Es decir, lo que llama Hobsbawm un take-off, un despegue. Bueno, no existe eso en el caso francés. Más bien existe una lenta industrialización durante todo el siglo XIX. ¿Sí? Una lenta industrialización durante todo el siglo XIX, donde conviven la forma tradicional de producción industrial, que es más bien la artesanía, con la actividad agropecuaria. Son los mismos campesinos los que también producen artesanalmente algunos bienes industriales. Y eso convive durante mucho tiempo, por muchas razones. Bueno, Francia tiene una enorme masa de campesinos que ya eran propietarios de sus tierras, entonces no abandonan sus tierras, pero también comparten su tiempo con la actividad industrial. Entonces es lo que se llama un proceso dual, donde no hay una coyuntura de despegue, un take-off, ¿sí? Y una experiencia dual y lenta. Piensen ustedes que en el proceso de industrialización, lo que va asociado al proceso de industrialización es la urbanización. Bueno, que es lo que vive en Gran Bretaña y lo que vive en Bélgica. Pero en Francia, fíjense ustedes, todavía en 1910, el 59% de la población, el 60% de la población, vive en el espacio, en los campos, en el ámbito rural. Entonces, esta es la característica sobresaliente del caso francés. Es tan fuerte la forma tradicional de producir bienes industriales que se resiste bastante a morir para que se instale las formas más modernas. ¿Sí? Entonces, es un crecimiento lento y dual.
¿no? Esta es la característica más sobresaliente. Claro, hubo momentos donde fue muy difícil la expansión industrial, la actividad industrial, sobre todo en tiempos de la Revolución y en tiempos de las guerras napoleónicas. Hay toda una serie de factores que derivan de esa coyuntura que dificultan la expansión industrial. Por ejemplo, la pérdida de los mercados, la pérdida de colonias. Piensen ustedes que cuando se produjo la Revolución Francesa, esto impacta en América Latina, y en América Latina se produce la primera revolución de independencia como un eco de la Revolución Francesa. ¿Alguien sabe cuál es la primera revolución en América Latina? La primera revolución de independencia en América Latina. La primera revolución. ¿Haití? Haití, exactamente, que era una colonia francesa. Revolución Francesa, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Los haitianos dijeron derechos humanos y declararon la independencia. Obviamente, Francia le mandó todos los barcos, ¿sí?, para aplastar esa revolución. Pero bueno, ustedes fíjense la dimensión, el impacto tremendo que tuvo esa revolución. Y durante décadas fue un factor que jugó en contra entonces del proceso de industrialización, porque ya digo, perdió mercados, perdió colonias, perdió mucha mano de obra, las tremendas levas, toda la población entre 10, 12 años y 60 años, si es que había de 60, iba a parar al ejército. ¿Sí? Toda población masculina se borró la distinción entre lo civil y lo militar, ¿no? Pérdida de fuentes de abastecimiento. Bueno, estos eran factores que jugaron ciertamente en contra de esta coyuntura revolucionaria a comienzos del siglo XIX. Pero también tuvo muchos factores a favor, ¿no? Por ejemplo, el primero, la propia revolución, es decir, la eliminación de las instituciones feudales y la creación de instituciones políticas que favorecieran el desarrollo industrial. La educación, hasta los días actuales, la escuela técnica francesa que deriva de la Revolución Francesa es una de las mejores de Europa. Y toda la política educativa, la transformación agropecuaria, la expropiación de las tierras de la iglesia. Pero el aspecto sobresaliente es esta ambigüedad, este aspecto, esta industrialización dual, que hace que sea lento, que con una enorme participación del sector agropecuario, y esa es su característica más sobresaliente. Claro, los últimos 40 años del siglo XIX son la época de una industria ya más madura, lo que podríamos decir la industria madura en el proceso de industrialización, ¿sí? Pero tuvo enormes subidas y bajadas en ese proceso lento. Y claro, obviamente, en ese momento de desarrollo maduro, fue el momento de la siderurgia, el momento del desarrollo inclusive hidroeléctrico, porque ya estamos en la segunda revolución industrial. A partir de 1850, la industrialización atraviesa eso que se llama la segunda revolución industrial, cuyas características todavía no hemos señalado. Y también, claro, en 1860, 1880, un gran desarrollo del sistema financiero para respaldar ese desarrollo industrial. Bueno, hacia fin de siglo, la composición del Producto Nacional Bruto de Francia ha cambiado notablemente respecto al de principios del siglo XIX.
¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Y cuál fue su principal comercio? ¿Qué fue lo que... Bueno, Francia no tiene como el caso inglés, que es a partir de la industria textil, ¿sí? O el caso alemán, que es a partir de la industria pesada. No tiene un área privilegiada para su desarrollo, sino que es más bien un desarrollo integral, ¿sí? Ujú. Y Es muy como lento. que crece globalmente, o sea, que en Exactamente, todos los aspectos. No es que exactamente. tiene algo pionero, sí. Porque Exactamente, no. exactamente. Pero esto tiene una explicación. ¿Sí? Antes de la Revolución Industrial, antes de la Revolución Francesa, los nobles, los últimos reyes, antes que esos que le terminan cortando la cabeza, para que los campesinos paguen más impuestos, les entrega la propiedad a los campesinos. Entonces, los campesinos, enorme cantidad de campesinos, ahora comienzan a ser propietarios, pero propietarios pobres. ¿Sí? Entonces, trabajan la tierra y también producen con formas tradicionales, en forma artesanal o con trabajo a domicilio, bienes industriales. Entonces, esa ambigüedad se sostiene durante todo el periodo. Pero claro, va creciendo esa industria, va creciendo el mercado y van creciendo las necesidades de producción metalmecánica y van creciendo las necesidades de transporte y comienza el desarrollo del ferrocarril, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de la industria francesa madura, ¿no? También. ¿Y los bancos toman participación con estos propietarios pobres o solo había división de clases sociales? Claro, claro. Sí, sí. En la medida que va avanzando el tiempo, algunos de estos campesinos pobres van convirtiéndose en burgueses, en pequeños empresarios industriales, otros quedan como pequeños campesinos, ¿sí? Por supuesto, y hay tremendos conflictos y tremendas guerras. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, un factor muy importante que significó un freno y un parate, digamos, para el proceso de industrialización es la guerra franco-prusiana, ¿no? entre Francia y Alemania. Eso significó de nuevo, fíjate, las guerras napoleónicas son un problema hasta 1920, más o menos. Pero después está la guerra franco-prusiana, ¿no? Entonces de vuelta se vuelve a complicar la cosa. ¿Vamos bien? Bueno, les voy a dar la posibilidad de que hagamos un... Ahora vamos a hablar de la experiencia norteamericana y la experiencia alemana, ¿sí? Pero antes les voy a dar la posibilidad de que arreglen el mate lavado que ya tienen, de que se preparen un cafecito y volvemos a las 19:30. ¿Les parece bien? Se vuelven a conectar con el mismo link. ¿Sí? Muy Gracias, bien. profe. Perfecto, profe. Nos vemos a Quería hacer las una 30. pregunta antes de... ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, Gonzalo. Mire, yo no, al David. principio no pude preguntarlo porque el micrófono no me andaba bien. Yo no alcancé a hacer los dos primeros prácticos. Quería saber ahora los prácticos que restan, qué cantidad tendría que aprobar sí o sí. Bueno, mi idea es aprobarlos, pero quería ver cómo estoy en sí, porque la verdad que se me complicó mucho. Bueno, No en alcancé ese caso, por problemas personales. Sí. en ese caso te va a salir más caro. Yo después te paso mi número de cuenta. No, es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Ah, No, creo que tenés un práctico más para desaprobar. ujú.
pero estás al límite. Ok, ok. Bueno, Creo que tenés uno o dos más para desaprobar. Eso preguntáselo a Nicolás. perfecto. Bueno, después lo hablo con él. Dale. Bueno, muchas gracias. 19:30 nos encontramos. Jocelyn, ¿querés decir algo? Sí, profe, ¿cómo es el tema del la materia? ¿Cómo? Porque no he podido ¿Cómo? entrar a las clases. Que no he podido entrar a las clases, entonces no sé cómo es el tema de las cursadas. Bueno, 19:30 te lo explico, Ok, ¿dale? ok. Volvemos del... Ok, See you. Vamos a ver. see you. Ay, ¿cómo se hace esto?